Por ejemplo, este pasaje de 2 Corintios, capítulo 11, versículo 4, donde nosotros tenemos marcado cómo tiene que ser una enseñanza bíblica, una enseñanza que pueda nutrir a la familia del Señor, ¿sí? 2 Corintios, capítulo 11, versículo 4, en esta traducción dice: ustedes toleren sin quejarse a los que les dan un mensaje, sobre Jesús, distinto al que hemos anunciado. Están dispuestos a aceptar un espíritu diferente al espíritu que ya recibieron. Y también están dispuestos a recibir una buena noticia de salvación distinta a la que nosotros les enseñamos. Pablo está de alguna manera haciendo un hincapié, dice, sería bueno o es bueno, dice, recibir otro evangelio de lo que ya habíamos recibido. Seguro que va a sonar medio raro, tengo una traducción distinta, ¿no? Pero ahí está el concepto para una secta. Jesucristo o Dios no es el centro de la verdad. Quitan, dice, el valor real del concepto divino. Entonces, cada vez que ellos quieran hablar de otra cosa aparte de Dios, eso ya es una secta. Y esto es literalmente, por ejemplo, los adventistas, los mormones, los testigos de Jehová, los Jesús solo, basando solamente en la persona de Jesús y no en Dios Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces ya pierde el valor real del concepto de la divinidad. Número 2 dice, tener otra autoridad literaria aparte de la Biblia. Ejemplo de esto es los mormones, por ejemplo, ¿sí? Para ellos el libro de los mormones es como un libro más, no como un libro, sino como una Biblia más, inspirado según ellos. Acuérdense que ellos decían que Dios había elegido a uno de ellos como el enviado, como un ángel para dar el mensaje. Todo grupo religioso que se junte y tenga al costado un libro, ¿sí?, y que dé más valor que a la Biblia, eso es una secta, ¿sí? Nosotros no aceptamos ninguna enseñanza que no esté basado en la palabra de Dios. Uno puede tomar un libro, un diccionario, un manual, puede estudiar, pero no puedo traer el manual para leer y enseñar del manual. Yo tengo que enseñar de la Biblia. Todas esas herramientas, habíamos visto en bibliología, nos sirven, sí, para acumular conceptos, para profundizar los estudios. Hay mucho material muy bueno de geografía, de interpretación, de investigación. Entonces, todo eso es válido. Pero dar la autoridad literaria aparte de la Biblia a otro libro que ellos creen que es inspirado, eso ya es parte de una secta. Número 3. Afirmar ser las únicas que están en lo cierto. Si ha sido fundado 1, 5, 10 años, dicen ser la única verdad, ellos no vinieron a restaurar el verdadero cristianismo como presumen. Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, un pasaje súper conocido por todos. El Señor les encomienda esta gran comisión, dice, ¿no? Vayan, esta traducción dice, vayan y mientras caminen, dice, hagan discípulos. Y a los que van creyendo, dice, vayan bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la promesa grande dice que yo, dice, voy a estar con ustedes hasta que esta generación se acabe. Estoy recitando de esta traducción. Pero es conocido ese pasaje. Ahora, cualquier secta no fue fundada después al lado o paralelo de la iglesia primitiva. Ya vamos a ver, por ejemplo, estos grupos, en qué año fueron fundados, 1800, 1700. Entonces no puede, pero ellos sostienen que ellos es la iglesia, por ejemplo acá los vecinos, ¿no?, que dice, la iglesia de los santos de los últimos días. O sea, ellos se creen perfectos, la congregación o la denominación perfecta en los últimos tiempos. En realidad al inicio se llamaba en los últimos tiempos, después modificaron a últimos días. Entonces, no se puede afirmar de que tenemos la verdad absoluta, ¿sí? La verdad absoluta la tiene la iglesia del Señor basado en la palabra de Dios. Culturalmente, ¿sí?, también de alguna manera la verdad es absoluta, pero a veces las prácticas aún dentro del cristianismo en general es muy distinta. Si uno va a una selva, uno va al altiplano, uno puede ir tal vez a las costas del Mediterráneo y un montón de cosas. Toda adoración práctica es muy distinta, porque la cultura infunde mucho en esto. Pero las verdades absolutas no son modificadas. Sigue la salvación, la seguridad de salvación, los dones del Espíritu Santo, el arrebatamiento, son verdades que no se puede modificar. Pero bueno, ellos sostienen que tienen la verdad absoluta.
Dice ahí, esto quiere decir que esta promesa se cumple solo con los verdaderos, con los cristianos verdaderos, y eso desde hace 2000 años, no como esta secta que dicen que vienen a restaurar estas verdades. La verdadera iglesia del Señor arrancó ahí ya más de 2000, hoy por calendario nuestro sería más de 2021 años en realidad que arrancó la iglesia de Cristo. Claro, estamos conscientes que he tenido muchos quiebres, muchas situaciones muy duras en las reformas, sobre todo. En algún rato, bueno, generalmente se estudia en tercer año esas materias. Vamos a estudiar, por ejemplo, todas las tesis de Calvino y un montón de cosas de estos reformadores, cómo de alguna manera salieron de la iglesia católica porque no se enseñaba la verdad, porque se vendía la salvación y un montón de cosas donde el protestantismo, el cristianismo también difieren en varias interpretaciones en algunas cuestiones. Pero hay un patrón, hay un hilo que no se puede cambiar, que es la salvación, la divinidad, la autoridad absoluta de la palabra de Dios. Hay ciertas cosas que no se pueden cambiar. Entonces, ellos no pueden de alguna manera dar acentuado o afirmar de que ellos tienen la verdad y que van a restaurar la iglesia verdadera. No, la iglesia verdadera empezó allá en el libro de Hechos, ahí en el año 0, a continuación en el año 1, arrancando la iglesia ahí en Jerusalén. Dicen ahí, número 4, hace uso de sus propias y privadas interpretaciones de la Biblia. Ellos hacen uso muy particular de otras interpretaciones, de revelaciones, que de alguna manera ellos sostienen que eso es parte importantísimo para el movimiento de ellos. Nosotros no creemos eso y nunca vamos a creer, porque creemos que la palabra de Dios es la interpretación, como dice la Biblia ahí, que es inspirada, total, absoluta, es más, es característico, dice, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. Y hubiese sido teológicamente excelente ese capítulo, ese versículo, pero fíjate que Dios en su soberanía con Pablo agrega ese versículo 17 diciendo, a fin de que el hombre, genéricamente hombre y mujer, dice, esté preparado, en esta traducción nos va a decir, esté entrenado totalmente para presentar de la mejor manera el Evangelio. Entonces, coincidimos o de alguna manera refutamos esa interpretación que ellos tienen de otros libros aparte de la Biblia. Enseñan al hombre a conseguir su propia salvación, esto por medio de obras buenas, vivir ciertas normas de su credo y más. De alguna manera ellos enseñan de que la salvación se tiene que ganar. Sí, lo que se pueden poner. Hola, hola. Ahí. Bien. Decíamos, enseñan de alguna manera al hombre a conseguir su propia salvación. Es por medio de las obras, por una conducta de vida, normas y credos que ellos practican. También estamos en contra de eso porque tenemos en mente seguramente esos versículos muy claros que la salvación no depende en el hombre, no depende en las obras que hagamos. No somos de alguna manera salvados por un conjunto de reglas y cosas que hayamos hecho. Fíjate que cuadros magníficos quedó registrado en el ministerio de Jesús. Y se acercó uno de ellos principales, Nicodemo, por ejemplo. Dice que era un hombre principal, un hombre que había sido uno de los representantes del concilio de aquel entonces. En ese tiempo, para ser representante del concilio de los judíos, tenías que tener un perfil muy alto, teológico, físico, aún era importante en ese momento, pero sobre todo ético-moral. No podía ser cualquier un miembro del Sanedrín, y él era él. Así cumplía sus requisitos. Y aún así Pablo, fíjense, religiosamente dice, soy nacido de los hebreos, circuncidado el 8º día, y un montón de requisitos que tenía moralmente para ser un gran hombre. No conocían a Dios. Estas sectas motivan a que la gente tiene que llevar una conducta impecable, ¿sí? Una conducta de guardar normas, creer credos, hacer promesas. Entonces, es contrario de lo que la palabra de Dios dice. Número 6, tienen una teología de estudio,
estudio del carácter de Dios cambiante. Ejemplo, de estos son los testigos de Jehová que durante años han fracasado en sus enseñanzas, profecías y sus líderes las cambian y dan nuevas interpretaciones. Por años han ido modificando el calendario profético, por ejemplo. Los testigos de Jehová en 3 ocasiones han esperado el retorno del Señor físico a esta tierra. Y las 3 ocasiones se han disculpado con el universo diciendo, ha fallado la interpretación. Esto está mezclado mucho con gnosticismo y en realidad un movimiento muy fuerte en cuanto al humanismo. Fíjense que decían que en el 2012 iba a terminar el mundo, y esto está muy ligado con el ocultismo y una secta en realidad armada. Nosotros tenemos en la Biblia claro que dice, ni siquiera los ángeles saben el retorno solo mi Padre, dice, sabe el Señor. Cualquier persona que predique o movimiento que predique que el Señor va a venir en tal año o tal mes, tal día, es una secta. Nosotros no tenemos autoridad absoluta para decir ya falta 1 día, 2 días, 4 años, 5 años. Por las profecías bíblicas, sí estamos muy cerca, muy a la puerta, pero no podemos decir ni enseñar de alguna manera que ya quedan semanas, meses. Hay mucha información sobre eso, pero que en realidad es muy tirado de los pelos, podemos decir, para llegar a una interpretación con fechas exactas. El Señor no nos reveló y ningún ser humano debería atreverse a poner fecha. Pero bueno, hay sectas que han dicho que iba a regresar y no ha regresado. Número 7, dice, traen una nueva verdad. Sí, cada vez aparecen con algo nuevo más. Cada vez se van renovando de alguna manera. Muere el líder, vienen los que siguen, renuevan la enseñanza, renuevan la teología, renuevan tal vez a veces hasta normas de conducta. Es como que van modificando dependiendo de alguna manera a esto. Ustedes habrán visto por las noticias, por ejemplo acá en Brasil, Colombia, son los 2 países de América Latina que ya aceptan, por ejemplo, el pastorado de homosexuales. La primera iglesia satánica está acá en Bogotá, Colombia, y así cosas que de alguna manera ellos dicen que por años, por siglos hemos sido muy legalistas, muy duros, no se le ha dado apertura a esa gente, dicen ellos, y utilizan, mal utilizado por supuesto, la palabra misericordia, que nosotros no tenemos que juzgar. Están totalmente desenfocados. La misericordia no se trata de eso. La misericordia es en otro sentido, cuando Dios dio lo que no merecemos, que es el perdón, pero para ser perdonados ustedes saben que tenemos que arrepentirnos. No es cuestión de decir, te hay misericordia y bueno, vamos a vivir así. No, la misericordia se acepta por medio del arrepentimiento. Este punto número 8 es más fuerte todavía para refutar una secta. Por ejemplo, rechazo al cristianismo histórico. La iglesia del Señor tiene historia desde cuando arrancó en Jerusalén. ¿Se acuerdan? Capítulo 2, arranca, Pedro predica, 3,000 hombres y mujeres se convierten y los 3,000 se bautizan y empieza todo el proceso. 2:42 de Hechos dice que de alguna manera cada día se juntaban en casa, dice, a hacer 4 cosas puntuales. Comunión, ¿sí? Estudio, dice, de la doctrina de los apóstoles, partimiento del pan, que es la cena del Señor, y las oraciones. Las 4 cosas principales en una iglesia verdadera tienen que manifestarse. Eso se tiene que realizar. Si no hace eso, para mí es una secta, porque no se practica lo que la iglesia primitiva, lo que el Señor dejó instituido. La enseñanza de la palabra de Dios a través de los apóstoles en ese tiempo, y seguimos estudiando las epístolas del Nuevo Testamento. La comunión, que es a través de la reunión, de toda la actividad que se puede hacer. El partimiento de lo que es la mesa del Señor, y las reuniones de oración. No podemos modificar esto. Que podemos agregar otras reuniones por la globalización, no sé, por impactar más gente, por llegar a la juventud, al matrimonio, al abuelito, al niño, ese es otro tema. Pero estas 4 reuniones es la base. Ahora, todo esto es rechazado por el rechazo del cristianismo histórico. Ninguna secta va a querer aceptar estas clases de reuniones. Número 9, pretenden tener explicación para todos los misterios de la vida. Una secta siempre va a tener una respuesta, según ellos, para cualquier cosa que uno pueda inventar. Hay alguna cosa que yo no puedo, no tengo una respuesta, por ejemplo.
Si alguien me pregunta, me dice, ¿por qué nacen los niños con síndrome de Down? Yo voy a decir, no sé, ¿sí? Yo no sé. ¿Por qué puede fallecer muy jovencito un hermano que está sirviendo, que es muy activo, pasa a la presencia del Señor? No sé. ¿Por qué sigue esta persona que manifestó conocer al Señor y sigue pecando y le va bien? No sé. Hay cosas que yo en la palabra de Dios mismo no tengo respuesta. Pero sí hablamos de la justicia, de la misericordia, que el pecado es castigado, sí, pero eso es en la soberanía de Dios. La secta siempre va a tener una respuesta para todas estas cuestiones. Número 10, deben ser fieles a sus líderes, aunque estos estén equivocados. Esto es una secta, la secta sostiene eso. No se puede contradecir contra los líderes, por más que estén de alguna manera mal. Y es triste como hay gente acá con la congregación de los mormones, los líderes principales son poligamos, tienen 2 o 3 familias, mujeres, y está bien para ellos, ¿sí? Y la congregación sabe eso, pero igual siguen de alguna manera. Yo no sé si, en realidad sí está también el libro de ellos, donde dice el obispo debe ser marido de una sola mujer, pero ellos lo interpretan de otra manera. Entonces, de alguna manera, el que está en una secta no puede protestar, por más que esté equivocado el líder, tiene que ser fiel. Y así son los árabes, fíjense, les manda a morir y se van a morir, saben que van a morir, saben que van a dejar viudo, huérfano a los chicos, pero por ese concepto de lealtad que tienen, se van y se explotan una bomba en su cuerpo. Son fieles a los líderes por más errado que estén. 11. Se presentan como cristianos para poder infiltrar sus creencias. Leímos, a ver si puedo acordarme en Mateo, ¿cuánto era cuando leímos el primer pasaje de la clase? Mateo capítulo 7, versículo 15, dijimos que los falsos profetas, ¿cómo se disfrazaban? ¿Cómo? Ovejas, ¿sí? Pasivas, mansos, pero dice su corazón, y eso habla de la enseñanza, de lo que hay, dice, es como un lobo rapaz. Jamás va a entrar por esta puerta, por esa puerta, por ninguna puerta de una iglesia diciendo, ok, yo soy el falso profeta, tengo que enseñar acá. Jamás. Siempre van a entrar sigilosamente, como se dice criollamente, disfrazados. Y tienen labia, tienen carisma, tienen aceptación, tienen esa facilidad de convencer con las palabras. Eso es un falso profeta. Acuérdense en Corintios, Pablo dice, es más, son capaces, dice, de hacer milagros y señales. En la tribulación al menos dice, van a hacer descender fuego del cielo. Y siempre ha sido así, la falsa enseñanza siempre ha sido disfrazada, siempre ha sido de alguna manera tapada. Fíjense que Simón el Mago, capítulo 7, de hecho no sé si han estudiado el capítulo 7, cuando está predicando Felipe, él también dice que hasta se bautizó, dice Simón el Mago, ¿sí? Pero cuando ellos imponían las manos y repartían el Espíritu Santo, dice, bueno, ¿cuánto vale? Yo les compro. Ese no es un verdadero cristiano, ese es interesado, y de alguna manera, pero uno dice, pero se bautizó. Es que bautizarse puede bautizar cualquiera. Pertenecer a un grupo puede pertenecer cualquiera. El verdadero cristiano tiene marcas totalmente distintas que el mundo. Y eso a veces es triste, vamos perdiendo esa forma de vivir, de enseñar. El cristiano es totalmente distinto. Charles Spurgeon decía, si un cristiano llega a un pueblo y no hace diferencia, dice, entonces no es cristiano. Él fue muy tajante en cuanto a la santidad, porque dice, somos llamados a ser como sal, como luz. Ahora, estos líderes, de alguna manera, se van a disfrazar como personas muy cristianas para infiltrar sus enseñanzas. Número 12 dice ahí, muchos de sus seguidores se enojan cuando se les contradice. Nosotros en la teología siempre enseñamos, lo que uno sabe no es para andar peleando con otros grupos tal vez, es para uno, para aprender. Sí que Pedro dice que tenemos que estar preparados para presentar, pero y ahí está el requisito, cómo tenemos que debatir si es que tuviéramos que debatir teología, ¿sí? El hecho de decir, fíjense, dice con un espíritu de mansedumbre, ¿sí? ¿Alguien escucha a Sujel Michelén? ¿Un puertorriqueño? ¿Conocen? ¿No? A Pablo Washar, Paulo Washar. ¿No? ¿No escuchan a nadie? ¿A quién escuchan ustedes? ¿Sí?
Un día hicieron un foro a estos son maestros de la Biblia, ¿no? Dominan hebreo, griego, latín, inglés, son genios en la enseñanza. Y hay algunas cosas que aún entre ellos se debaten, ¿eh? Por ejemplo, hay un movimiento grande en Centroamérica, hay muchas iglesias renovadas, por supuesto, que no creen que hay el arrebatamiento. Ellos creen solamente en la segunda venida. Uno de estos, no va a dar el nombre para que no les cause furor, él dijo, ok, puede ser que no haya rapto de la iglesia. Bueno, dice, yo 7 años más tarde igual voy a ir al cielo. ¿Saben qué es una cuestión de prudencia para no debatir eso? Nosotros como iglesia biblicistas, ustedes saben también, la iglesia yo sé que sostiene también, nosotros creemos en el arrebatamiento. Y ningún líder se tiene que enojar si de alguna manera alguien puede enseñar teológicamente otra posición. Tenemos que ser muy prudentes en ese tiempo. Pero al mantener una línea de creencia, una línea de teología, es fácil. Pero en estas reuniones, llamémoslo así, o asambleas, no se le puede contradecir a ellos, ¿sí? Muchas veces son expulsados de esas congregaciones porque no aceptan lo que se dice, ¿sí? Hay algunas conductas de pauta, sí, que en las iglesias lo mantenemos y esas tal vez no se pueden negociar. 5 preguntas, dice, para detectar a una secta o religión falsa. Primero, ¿qué piensa de Jesús? ¿Sí? Esta pregunta es clave para, de alguna manera, si uno tiene que hablar o decir de alguna manera con una persona de uno de estos grupos. ¿Qué piensa de Jesús? Si ellos dicen, Jesús es un maestro, no es completa la respuesta. Jesús es de alguna manera un gran hombre que hizo milagros. Está bien, es parte de lo que hizo, pero no es la respuesta. Ahí tenemos un versículo en Juan capítulo 14, versículo 16, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo yo soy el sanador, yo soy el curador, yo soy el que te bendigo. Dijo yo soy el camino, hace una coma, yo soy la verdad. No hay nadie, no hay otro medio. Si no es por mí, dice, nadie puede venir al Padre. Entonces Jesucristo es nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro todo. Si no sostienen esto, es imposible. Y bueno, los testigos de Jehová no van a sostener pues eso, porque acuérdense que para ellos Jesucristo es menor que Dios. Para ellos Jehová es el único Dios soberano. Vamos a estudiar en algún otro año seguramente nombres de Dios, ¿sí? Cuando se estudia nombres de Dios, cuando uno dice Jehová, está reconociendo al Dios todopoderoso como el Elohim o como el Roi en hebreo. En realidad, el hebreo ortodoxo sostiene, y es más, se decía así, Jehová el Señor, era como decir el Dios soberano. Pero uno tiene que entender, para empezar, nosotros no somos hebreos, no manejamos el hebreo, y para nosotros queda más bien mejor dominar con Señor, con Jesucristo, que también abarca todos los conceptos de Dios mismo. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es muy bueno platicar con esta persona si se da las cosas. A ver, amigo, ¿usted qué piensa de Jesús? Y si dice que es un buen maestro, está perdido. Y si dice que es un buen hombre, está perdido. Porque buen maestro hay, un buen médico hay, un buen hay. Pero no hay uno solo que es el Salvador. 2, ¿en qué se basan sus creencias? ¿Sí? ¿En qué se basa? En las revelaciones, en los libros que ellos venden, en la revista que tienen, ¿en qué? ¿Nosotros en qué nos basamos? En las Escrituras. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y ahí dijimos hace ratito, útil, las 4 verdades ahí, instruir, redarguir, corregir y instruir. Y eso es lo que necesita el ser humano. Yo estoy seguro que ustedes saben lo que significa, por ejemplo, en el original, la palabra redarguir, ¿sí? La idea es convencer, hacer ver que lo que él está diciendo está incorrecto, pero no porque yo creo, sino porque la Biblia dice. Eso es redarguir, convencer a la persona, hacer ver que lo que él está diciendo, lo que él está viviendo, lo que él sostiene, según la Biblia, no está bien. Un punto tal vez para comentarles es eso, por ejemplo, una gran lucha que tenemos nosotros con nuestra organización, que la gente no se quiere casar. Ellos dicen que están bien, ¿para qué se va a casar si es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Dice. Pero ¿qué dice Dios? Aquel que no esté casado está cometiendo el pecado de la fornicación. Y si somos más drásticos, ¿qué dice?
ningún fornicario heredará el reino de los cielos. Ahora, eso meterle a la cabecita a las personas lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque sostienen esa verdad. Y eso es lo que hace la Biblia, redarguir. Ahora, cuando hablamos con esta secta, nosotros tenemos que preguntar, a ver, amigo, ¿en qué se basa tu creencia? Ah, no, pero es que mi líder me enseñó así. Ah, no, yo leí en ese libro. No esta revista, no esta literatura. No, pará, estamos perdidos. No creemos en literatura, no creemos en la enseñanza de un hombre particular. Nosotros sostenemos lo que dice la Biblia. Atemorizan, dice, a sus seguidores. Este pasaje es interesante, mira, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Vamos a leer ahí, Apocalipsis capítulo 3, versículo 5. Así adoraban las mujeres santas que vivieron hace yo estoy mal, no estoy en Apocalipsis capítulo 3, 5, ahora sí. El que salga victorioso irá vestido de blanco, no quitaré su nombre del libro de la vida delante de mi Padre y de sus ángeles diré que es mío, dice ahí, ¿no? Ahora, a ver, ¿quién lee en la Reina Valera? Tal vez más común. Bien, ellos como lo interpretan este pasaje, dice, si vos salís de esto, te van a borrar del libro, no vas a recibir, no vas a llegar a ser recibido. Interpretación totalmente incorrecta, por supuesto. Acordémonos que de un texto mal interpretado, dijimos en bibliología también, es un pretexto para decir lo que yo quiero decir o hago decir a la Biblia lo que yo pienso decir. ¿Cómo dicen que se obtiene la salvación, por ejemplo? Es otra pauta para charlar con estas personas. De alguna manera, ¿cómo dicen que se obtiene la salvación? Y generalmente la secta siempre te va a hablar de ser una persona altruista, porque no dicen buena muchas veces ellos. Ellos hablan de altruismo, es lo mismo, de ser persona buena, generoso, bondadoso, no sé, servicial, solidario, amable, honesto, un montón de cosas. Ellos hablan en ese término. ¿Encontramos en la Biblia algún pasaje que el hombre puede hacer algo de eso para completar la salvación? No encontramos. Ahí está un pasaje, Juan capítulo 3, versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios ama al mundo. A veces tenemos que corregir, ¿no? Hemos escuchado, hasta yo pronuncié por varios años de eso, ¿no? Decíamos, sí, yo entendí y acepté, yo fui a buscar a Dios. En realidad el ser humano jamás busca a Dios. Dios busca al pecador, Dios busca al hombre. Es más, aún en esta vida, ya de años caminar la cosa del Señor, cada vez que fallamos a Dios, ¿quién busca? La persona no busca. El Espíritu Santo te hace sentir y a tu conciencia dice, estás mal, tenés que arrepentirte, tenés que confesarte, tenés que volver a Dios. Es Dios quien se acerca al hombre y a la mujer, al hijo o a la hija de Dios. El hombre no. El hombre siempre rechazó desde el inicio. Ahí tenemos la historia de Adán y Eva, ¿sí? También el último dice, ¿quién es su autoridad máxima? Capítulo 5, versículo 23 de Efesios. Dice que en la palabra de Dios va a decir que la cabeza de la iglesia es Cristo, es Dios. Ahora, ¿quién es su autoridad máxima para ellos? Es el líder, es el que fundó aquello, es el que determina las pautas por donde tienen que caminar, qué se debe decir, qué no se debe decir. Totalmente errado, por supuesto, porque la autoridad máxima en la iglesia del Señor es Cristo. Obvio que hay autoridades, obvio que hay personas que Dios va colocando, eligiendo. Nuestro deber como miembros es someternos a ellos. Por ahí capaz que no va a ser de nuestro agrado, por ahí capaz que no va a pensar como yo pienso, pero mientras yo sea miembro, a mí me toca someter, excepto que haya pecado, que su vida no respalde. Bueno, ese es otro tema que también en Epístola Pastoral se estudia eso en algún rato. Si llegamos a tercer año del seminario, vamos a estudiar también esas materias donde cuál es la postura, porque hay un proceso también para refutar a un anciano. No se puede refutar porque se nos ocurre que tenemos que refutar así por así. Pero en este caso dice, también una pauta para hablar con esta persona es, a ver, ¿quién es su autoridad? Si no dice que es Dios, si no dice que es la palabra, es una secta. La autoridad máxima para nuestras vidas es nuestro Señor. Bien, hasta ahí. ¿Preguntas tal vez?
Si no entramos al primer grupo de estos movimientos. Claro, exacto. Cuando no es el Señor el centro de todo. Sí. Eso es lo que yo les decía. Es más, la Biblia de ellos tienen ahí en un segundo, son muy agilosos ellos, muy un segundo están con la Biblia Reina Valera, porque siempre se llama la Reina Valera. Bueno, en un ratito sacan su libro. Y después del segundo, el tercer texto, vos terminas leyendo el libro de ellos. Por eso es que cuando no están bien fundadas en la fe, a mí me pasa casi todo el tiempo eso, dice, pero yo leí, dice en la Biblia. No, digo, no, vos no leíste en la Biblia. Te hicieron leer en el libro de ellos. No, dice, tenía la Biblia. Sí, digo, al inicio siempre tienen la Reina Valera. En un movimiento de manos, mientras te distraen, te cambian y te terminan haciendo leer en el libro de ellos. Y vos decís, pero sí estaba en la Biblia. No, no estaba en la Biblia. Es la astucia de ellos. Como dije al inicio, es una secta. Y capaz que lleguemos a estudiar también hoy noche a ellos un poco. ¿Sí está? ¿Ah? Bueno, esa es la estructura, pero la doctrina de ellos, Jesús y María. Yo tuve en el año 2005, creo que era, o 2006, aquí en el otro salón, digamos. Habíamos terminado la reunión, yo había compartido la palabra, habíamos venido de Ecuador de visita y nos invitaron. Salimos a la plaza un verano, un enero, y quedamos en la plaza. Y empezó a hablar, no sé qué cura sería en ese tiempo. Está grabando, ¿no? Agarró Romanos 5:8. Yo soy sincero, predico mejor que yo. Hizo un evangelismo excelente el hombre, ¿sí? ¿Sabe dónde erró? Al último. Todo esto lo vamos a lograr con la ayuda de nuestra Virgen María. Digo, ¿te callabas de eso? Eres un gran evangelista. Sí que son cristocéntricos los católicos, pero siempre van a agregar a la Virgen o un santo más. ¿Y qué dice? Si el Señor no es el centro absoluto, en vano es esa predicación, en vano es ese evangelio. Ahora, últimamente hay muchos, no sé si han escuchado de este padre Luis Toro. Luis Toro, ¿sí? Ese picante, como decimos acá en el norte, ¿sí? Ese picante, ese sigue dentro de la rama católica, pero del catolicismo renovado, ¿sí? Él siempre le gusta hacer foros y debate, ¿no? Con teólogos, porque ese tipo también sabe. El punto es que este hombre está en contra del catolicismo tradicional, quiere armar como un catolicismo nuevo, pero bueno, no le van a dejar permitir eso. Tiene que volverse, no sé, una secta o tiene que volverse un buen creyente. No hay otro camino, porque otro católico no van a dejar formar. No, eso es imposible. Y este hombre, por ejemplo, debate mucho en eso. Y deja acostado todas las tradiciones, los vírgenes, los santos y todo ese proceso, todos esos dogmas para él dice, eso es de hombres. Y es verdad, eso es de hombres. Ahora, hay mucha gente que son muy simpatizantes y le siguen pensando que también es una verdadera enseñanza. Pero el punto es que él también en algún momento sostiene que el hombre tiene que ser impecable para llegar a Dios. Y ahí perdimos. Con María. Secta. Una secta. A Jesús. Solo San Roque. Claro. Dentro de las sectas. Dentro de las sectas.
¿Alguna otra pregunta o acotación tal vez? Bueno, si no hay, entonces arrancamos con el primer grupo, que es el mormonismo, dice ahí el Matermi. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, como ustedes lo saben. ¿Fundada cuándo? 1830. ¿Por quién? Por José Smith, ¿sí? Autoridad, el Libro del Mormón, Doctrina, Convenios, La Perla de Gran Precio, también se conoce así. Toda de José Smith, la Biblia y las revelaciones dadas a los oráculos vivos. Ya ahí nomás es llamativo la atención, cuando dice oráculos. Eso tiene que ver con toda la brujería, la masonería. Es más, todos estos movimientos están metidos con los masones de esta creación, entre comillas, secretas que hay en los Estados Unidos. ¿Sí? ¿Alguien ha leído o estudiado un poco en cuanto a los masones, esas cosas o no? ¿No? Sería bueno que se metan al internet. Hay muy buenos materiales para información, para saber. Muchas de estas potencias mundiales tienen que pasar unas capacitaciones de los masones para poder llegar de alguna manera a gobernar armando pirámides como ellos determinan. California del Norte, ahí está toda esa ciudad oculta. ¿Sí? ¿Sí? Muy poderosa, auspiciado y financiado por el Vaticano de Roma, que escuchen nomás lo que están grabando. Es así, eso es así. Nosotros en nuestra congregación el año anterior dimos una serie de estudios completos, todo el tema de masonería, ¿sí? Vio que hay los sellos, qué sé yo, el ojo en el triángulo, bueno, la lengua afuera, los dedos, bueno, todos son signos satánicos y todo referente a la masonería. A veces uno no sabe todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí la Biblia dice, mira, los mormones confían más en sus libros sagrados, está subrayado, ¿no? Ellos, libros sagrados, los cuales, según creen, han escapado de la contaminación. Ellos creen que, por ejemplo, el libro del mormonismo se escapó de la contaminación para preservar hasta el día de hoy. Absurdo. Ningún libro ha estado contaminado. Ningún libro del contenido ha sido contaminado. La palabra de Dios jamás fue contaminada. Dios dice que preservó. Imagínate la estructura de la Biblia. 1800 aproximadamente de años. 40 hombres con diferente clase de pensamientos, redactado en diferentes continentes del mundo, armando el total de los 67 libros de la Biblia, no tenemos una contradicción. ¿Sí? Yo creo que les hice ese ejercicio o les dije. Si hoy tuviéramos que agarrar una hoja y decimos, bueno, vamos a resumir por 2 minutos el salón. 2, 4, 6, 8, 10, 12 resúmenes tendríamos. Y los 12 no van a coincidir. Voy a dar el nombre, ¿no? Tal vez Gladys no va a ver el reloj capaz, ¿sí? Chino no va a ver el parlante del fondo, va a ver otras cosas. Y Belén no va a ver ni el parlante ni el reloj, y capaz que las cortinas no va a ver ella, va a ver otras cosas. No vamos a contradecir, pero vamos a de alguna manera recitar de una manera distinta. Y cuando uno abre la Biblia, en ese lapso de periodo, un pescador, un escriba, un rey, no sé, un médico, ¿sí? Un religioso, después se transforma en un gran apóstol, Pablo, y abre la Biblia y uno estudia y dice, pero no hay siquiera una huella que se contradiga. Es más, Pablo termina escribiendo lo que ya estaba en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Hechos capítulo 2, versículo 38, 39, donde dice, los jóvenes verán visión, los mayores verán revelaciones, cuando se cumple todo eso. Entonces uno dice, pero ¿cómo, Pablo, si vos no naciste todavía? Esto pasó, esta profecía era hace 900, 800, 700 años antes, y vos escribí y no hay contradicción. Por eso llamamos que la palabra de Dios es absoluta, es eterna, no hay modificación. Bueno, ellos creen que de alguna manera el libro de ellos jamás se contaminó. El único libro que no se contaminó es la palabra de Dios. Mira, esto es
Curioso, ¿no? Libro de Mormón. El libro de Mormón es un supuesto relato de los habitantes del continente americano a quienes Cristo se le apareció después de su resurrección. Según su historia, los indios de América fueron los hijos de Leví, está mal escrito ahí, Leví, un supuesto judío que salió de Jerusalén con su familia al Pacífico y llegó a Estados Unidos. Ahora, esto geográficamente está desubicado también. Si vos salís de Jerusalén, no llegás al Pacífico, al mar. ¿A dónde llegás? A ver, geografía, algo. ¿Al mar? ¿Cuál es lo que costea? Pacífico no está, es el Mediterráneo. Ya geográficamente están desubicados. Y nosotros tenemos en la Biblia, posiblemente ya estudiaron, si no estudiaremos en su momento, las resurrecciones del Señor. Jamás salió Jesús o alguien de Jerusalén acá a América después de la resurrección, jamás. El Señor apareció ahí en Jerusalén y exclusivamente, fíjense que todas las apariciones, solo Pablo hace mención, dice que a más de 500 y a miles, pero él escribiendo Corintios, acordate, jamás salió ni siquiera de Jerusalén, todas las apariciones, siempre fue en esa zona, Capernaum, Nazaret, conocido como la Gran Judea, hoy sería como la Franja de Gaza. Ahí siempre el Señor apareció. Jamás hay una mención en la Biblia que apareció acá en América. Es más, Pablo, siendo el gran hombre de Dios, para él, el fin del mundo hasta el último de la tierra era España. No era Ushuaia, porque no se conocía en el mapa. Y en lo secular, ¿cuándo se descubre América Latina? 1580 y bueno, por ahí, 1500. Recién Cristóbal Colón empieza a descubrir que ha habido otro mundo a este lado. Pero estas sectas enseñan de que de alguna manera ellos tuvieron la verdad, porque alguien, el libro de Mormón dice, es un supuesto relato de habitantes del continente americano que el Señor había aparecido después de la resurrección. Absurdo. Hay cosas que hay que decir para estudiar, pero son cosas que no tienen nada que ver, mira. ¿Quién quiere leer la verdad de este libro? A ver, ¿cómo es que surgió este libro? Uh-huh. 420 a.C. Ahora, y es absurdo pensar leer esto. Bueno, esto está en el internet, ¿no? Está armado este material, esto en la literatura común, ustedes pueden encontrar, y muchos otros datos. Pero vamos al punto. El punto es que este hombre, ¿sí? Se llama Salomón, ¿sí? Escribe una historia fabulosa, como fábula, como cuento. Un ex pastor, ¿sí? Del Bautista, el teólogo de Smith, de José Smith, encuentra historia ficticia de América, que el Señor apareció y toda la historia. Ellos arman la teología y detectan o determinan que el libro es inspirado por Dios. Pero mira esto, acuérdense, yo mismo les enseñé. ¿Qué idioma es lo que dominaba en el tiempo de Jesús? El griego, pero ¿el cuál griego? Acuérdense porque había dos griegos, el griego koiné. En América Latina ni hasta el día de hoy sabemos ni una palabra del griego koiné. ¿Ves? Ni la razón ni la lógica te da para pensar que eso hubiese sucedido. Nosotros en América Latina no se domina el griego. Es más, hay muy pocos hermanos que dominan, que aprenden por años de estudio. No es nuestro dialecto, ni siquiera es un dialecto, vamos a decir así, de los incas, de los aborígenes del Amazonas. No es el griego, es otro dialecto. ¿Ves? Son cosas absurdas que ellos armaron para determinar como algo fundado por Dios. Ahora, el libro de Mormón contiene palabras y expresiones modernas que no podían ser conocidas, por supuesto, de ese tiempo. Es imposible coincidir con la literatura de ellos hace 420 años atrás.
Es imposible, no se puede. ¿Por qué? Porque esas expresiones no se lo conocían. Doctrinas y convenios, dice, revelaciones especiales de Dios, la perla de gran precio, escrito de Génesis a Deuteronomio y el libro de Abraham. Este es interesante, ¿no? Ellos no aceptan que Moisés escribió los primeros 5 libros, nosotros por Pentateuco, la materia de Pentateuco se aprende eso, sabemos que los primeros 5 libros fue escrito por Moisés. Pero ellos agregan el libro de Abraham o la Biblia de Abraham. Es un libro que contiene de alguna manera mucha información, el tiempo de Abraham, de los sacrificios y todo ese. Acuérdense que él tuvo un litigio grande con su sobrino Lot. Es muy amplio, es una literatura que está en el internet en realidad. Pero no pasó por el canon bíblico, por eso no quedó registrado. Para ellos el libro o la Biblia, como lo llaman, de Abraham, es también algo sagrado. Es como para nosotros, para los cristianos, es como un libro apócrifo más que jamás pasó el conteo, el chequeo de todo aquello. Seguimos. José Smith dice, según José Smith, Dios le mandó este libro en unas momias que él compró y llevaba mantas escritas de egipcios. Él dice revelar lo que ellos decían de Abraham y los dibujos del mismo. En 1907, arqueólogos y egiptólogos tuvieron la oportunidad de verificar dicha traducción en las copias de estos rollos y su veredicto fue que ni una sola palabra de la supuesta traducción de Smith tenía la menor semejanza con el contenido del documento, que en realidad era un escrito del libro de los muertos de los egipcios. ¿Sí? Ninguna mentira dura un siglo, toda una vida, siempre sale a luz. Esos libros de Abraham, y son escritos, por eso la historia de Israel desde el punto de vista humanística cuenta toda esa historia. En realidad ese era el libro que encontraron ellos. Ese era el libro que de alguna manera ellos interpretaron que había sido revelado a través de José Smith para que la iglesia mormona, o la congregación mormona, tenga como una autoridad absoluta. Nada que ver con lo que la palabra de Dios dice. Acuérdense ahí en ese pasaje de 1 Corintios 13, que dice la profecía, los dones y todo dice va a pasar, pero el amor va a permanecer. La palabra escrita es lo que permanece. Los puntos, los profetas vivientes, los que ellos digan es la palabra de Dios. Ellos se consideran profetas, ¿sí? En el sentido de que lo que ellos dicen es la palabra de Dios. No hay forma de negociar con ellos en ese sentido. Y nosotros sabemos que el ejercicio de la profecía hoy ya no existe. Se completó el Nuevo Testamento, se acabó la profecía. Claro que es una forma de ejercitar el sentido de la palabra de profecía, es enseñar lo que de alguna manera va a pasar, pero en el sentido de enseñanza, no en el sentido de pronosticar, porque no es nuevo hoy predicar el regreso del Señor, eso ya está escrito en la Biblia. Un profeta traía un mensaje nuevo que el pueblo desconocía. Hoy no se puede dar ninguna profecía. Yo puedo decir, bueno, vengo, no sé, por decir así, yo voy a hablar, no sé, del pecado. La Biblia está llena de ejemplos de situaciones de pecado. O sea, no tengo nueva revelación. Que puedo decir, traigo una enseñanza, sí, pero no una revelación distinta a lo que ya está en la palabra de Dios. Ellos creen que son los que digan, o son los profetas vivientes para decir lo que Dios tiene que decir. Principales doctrinas que ellos creen. Por ejemplo, Dios es un hombre exaltado que tiene un cuerpo físico como miembros y con pasiones. Es absurdo creer eso, pero eso es lo que sostiene. Es un hombre, dice, exaltado que tiene un cuerpo físico con miembros y pasiones. ¿A dónde ellos dicen? Sí, dice, era como nosotros, dice, tenía hambre. Era como nosotros, dice, lloró. Era como nosotros, dice, se compungió de corazón, se arrepintió por haber creado el universo, dice. Pero esa es la parte emocional de Dios, la parte sentimental. Está en la Biblia, claro que sí, pero no es de alguna manera con las pasiones que el ser humano tiene. Dice la palabra de Dios en Hebreos muy claro, dice, fue tentado, pasó por todo, pero no con la semejanza de nosotros, porque Él no fue concebido por el producto de un esperma, de un óvulo. Él fue concebido por la sombra del Espíritu, algo que no se puede explicar.
Él es un Dios eterno, sobrenatural, que tomó que de alguna manera una forma de un hombre para presentarse al hombre. Porque imagínense, si en el Antiguo Testamento hablaba por sueños, por una zarza ardiente con Moisés, ¿sí? Con una escalera ahí, Jacob subiendo, viendo toda la gloria de Dios. Aún así no podían entender. Dios entonces dice, bueno, ahora voy a mandar a mi hijo que tome forma del ser humano y que se manifieste. Por eso Pablo, escribiendo Hebreos capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? De muchas maneras en el pasado. Dice, Dios nos ha hablado, pero ahora dice, nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, ellos van a sostener que es un hombre, sí, es un hombre exaltado, que es físico, que tiene miembros y pasiones como nosotros. No, las pasiones del Señor nunca tuvo. Sí que tuvo hambre, pero no se dejó llevar por la pasión del hambre. ¿Qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Fíjate que no dice no solo de pan vivirá Dios. Dice no solo de pan vivirá el hombre. Se puso el lado humano. Puso el lado humano cuando de alguna manera quería entrar a Jerusalén y le rechazaron. Dice la Biblia, lloró, pero no lloró por su impotencia, sino más bien por piedad que tenía que ese mundo, esa ciudad, ese pueblo, su pueblo, iba a ser condenado. Él ya sabía que 70 años después Nerón iba a destruir la ciudad. Bueno, es por supuesto que tiene sentimientos, pero no pasiones como nosotros. Jesús es solo, dice, uno de los, mirá lo que dice, ¿no? Es absurdo, pero tenemos que leer así. Jesús es solo uno de los billones de hijos sexualmente engendrados por Dios en el cielo. Y el único sexualmente, escucha, engendrado por Él en la tierra. Creen que María tuvo relaciones con Dios y de ahí nació Jesús. Este es tontera por decir así. Pero eso es lo que sostienen ellos, eso es lo que creen ellos, que Jesús es uno de los billones y billones de la creación de Dios el Padre y que de alguna manera María tuvo una relación con Dios el Padre y de ahí nació Jesús. Cuando uno estudia todo el proceso, bueno, vieron Cristología con Germán, ¿no? Y ahí profundizaron la materia. Él es divino, Él es 100% hombre, 100% Dios, pero jamás hubo, dice, pecado. No se halló pecado en Él. Le imputaron como pecador, sí. Le dijeron que era un pecador, que necesitaba ser condenado, pero no por Él, sino por cada uno de nosotros. Absurdo. 3. Satanás es un espíritu puro, mira, es un espíritu puro. Hermano de Jesús, dice. Él hubiera podido ser el Salvador si su plan de salvación hubiera sobrepasado a Jesús. Eso es lo que creen los mormones. Creen que Satanás es... Ahora, ¿de dónde sacan ese pensamiento? Bueno, en Ezequiel, acuérdense, dice que era el lucero de la mañana, el que estaba alrededor del trono de Dios, el que da, por decir así, uno de los ángeles más principales, más hermosos que Dios había creado. Bueno, ellos confunden con eso diciendo que es un hermano. Y si Jesús hubiese fallado, bueno, eso profundizando, dicen, si Él hubiese fallado, rechazado la cruz, Satanás hubiese reemplazado. Y absurdo, acordémonos que Satanás siempre fue enemigo de Dios, enemigo del pueblo de Dios por toda la historia. Bueno, paramos ahí un ratito y continuamos. Con la materia, decíamos ahí en el número 3, ahí decíamos Satanás es un espíritu puro, hermano de Jesús. Él hubiera, dice, podido ser salvador si su plan de salvación hubiera sobrepasado al de Jesús. Mira lo que dice, ¿no? El pecado de Adán fue una bendición y no una maldición. Eso es lo que sostienen los mormones, que el pecado que cometió Adán no fue una maldición, más bien una bendición. ¿Por qué dice? Dicen ellos, ¿no? Teológicamente, bendición dice porque si no, no existiríamos nosotros, ¿sí? No es así. Fue una maldición, hasta graficada. Él a trabajar como burrito todo el resto de la vida, ¿sí? Con el sudor de tu frente fue la maldición para el hombre. A la mujer con dolores vas a tener tus hijos. Tus deseos, dice, serán sobre tu esposo, ¿sí? A la tierra maldita.
Y a los frutos que había dice cardos y espinos. A la serpiente, por eso se supone que aparentemente la serpiente hasta ese entonces volaba o caminaba, no sé cómo habrá sido. Dice, ahora te vas a arrastrar en tu pecho y comerás el polvo de la tierra. Pero un día dice, te van a herir. Con la muerte, a la muerte del Señor se refería. Entonces, ellos sostienen que en realidad el pecado de Adán no fue una maldición, fue una bendición. Y no, en la Biblia, capítulo 3 de Génesis, enseña de que fueron malditos todos en ese sentido. De alguna manera, el pecado dice, la salvación. Jesús dice que tuvo mujeres, los negros, fíjate lo que dicen ellos, son malditos. Y descubrí nomás si alguna vez vas a encontrar un negrito mormón. No hay. No hay y no lo hubo por muchos años. Últimamente, en una convención hace unos 7, 8 años atrás, han tratado de que se incluyan ellos. ¿Sí? Los negritos no son para ser mormones. Acá en la zona yo no he visto todavía a ninguno. Claro, se refiere. No, pero cuando ellos están hablando de negros, están hablando de negro, de verdad. No, los de África. ¿Por qué le miran a Luis? Él es morochito nomás. No, ellos a la raza negra. La mayoría. Pero siempre toman a los nacionales, que son morochos, pero de acá, de América Latina. Cuando ellos fueron para África, Kenia, toda esa zona, según la historia, llevaban a latinoamericanos o europeos, pero que no sean negros. Porque recordemos que en Francia también, y ahora franceses, se supone que tienen que ser gringos, hay franceses de color. ¿Pero por qué? Por la migración, nacimiento. Bueno, para ellos, en resumen, son personas malditas. Exacto. Exacto. Ujú. La revelación dice divina incompleta. Ellos piensan que la revelación todavía es incompleta, ¿sí? Que algo más tiene que suceder, que algo más tiene que pasar, que algo más de alguna manera va a darse a conocer Dios en algún tiempo, en algún siglo. Y nosotros no sostenemos eso porque ya Dios reveló todo lo que tenía que revelar. No va a haber algo más. No sé si, a ver, pongo un ejemplo así. Si yo viniera y predicara diciendo, hay 4 cosas que Dios no puede hacer. Y algunos van a abrir los ojos. ¿Cómo Dios no puede hacer? ¿Ve? Y claro, hay 4 cosas que Dios no puede hacer. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, hay 4 cosas que Dios ya no puede hacer. Primero, venir otra vez a esta tierra como un hijo, como un bebé. No va a ser. Y no puede hacer porque ya lo hizo. No va a morir en la cruz, porque ya no hay eso. No va a suceder. ¿Sí? Ahora, de alguna manera llama el título la atención, pero bueno, ellos de alguna manera creen que va a haber una nueva revelación. Perdón. Dios de alguna manera va a manifestarse en algún siglo, en algún tiempo, algo que nosotros no sabemos. Por la palabra de Dios, el Señor ya reveló todo. Todo lo que Él quiso decir, todo lo que Él quiso que nosotros sepamos, ya pasó. Ahora, hay muchas cosas, dice capítulo 21 de Juan, versículo 20, dice que de alguna manera, si hubiese escrito, dice, todo lo que Él hizo, dice, libros enteros del mundo no cabrían. Pero dice, se escribió, o se anotó, se registró lo que era necesario para saber que era el Hijo de Dios y punto. No sostenemos en ningún momento de nuestras vidas como creyentes de que va a haber una divina revelación en algún momento. Ya se reveló todo lo que tenía que hacer. Jesucristo, dicen, referente a Jesucristo, ¿no? Jesús es el hijo de Adán. Dios y María no fue concebido por el Espíritu Santo, sino por Dios hecho carne, es hermano de Satanás. Bueno, como resumen de todo lo que venimos diciendo, miren, la salvación. El creyente debe obrar su propia salvación por medio de la obediencia a las reglas y ordenanzas de la iglesia. Para salvar, ellos creen que necesitan guardar, cumplir todo lo que la iglesia demanda.
Eso es salvación por obras. Hemos dicho y vamos a reiterar eso. La salvación no es por obras. La salvación es un regalo, es un don de Dios. Fíjate que en Isaías dice que aún nuestras buenas obras, dice, delante de Dios es como trapos de inmundicia. No hay nada bueno de lo que el hombre, el ser humano puede hacer para acompañar a la salvación. Claro, que quede claro, el concepto es, no somos salvos por las obras, sí somos salvos para buenas obras. Lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10. De antemano dice, han sido creados, hechos, en esta traducción va a decir, han sido diseñados para que anduviesen en buenas obras. Claro que si el hijo o la hija de Dios debe andar en buenas obras, pero no para salvación. Atracción especial, la ópera y la ayuda mutua. Ellos se caracterizan en eso, en la música, la ópera, pero también en la ayuda mutua, ¿sí? Acá no he visto, generalmente esta clase de congregaciones trabajan mucho con jóvenes, con niños de escasos recursos, le dan comida, ropa, deporte, en ese sentido muy de contener esta clase de iglesia. Bueno, no, tampoco ando mucho por esta zona, no sé si hay, pero las veces que he pasado, jamás he visto algún grupo ahí conteniéndoles, no sé si, capaz que ustedes saben que es así, porque viven cerca, pero yo no sé. Generalmente ellos se caracterizan por esa clase de trabajo social, ¿sí? Bueno, acá en Argentina, por eso digo, acá en Güemes sobre todo, en otros países tienen clínica, escuela, colegio, hasta universidades tienen estos movimientos para sostener a toda esa generación que ellos van conociendo. Bueno, pasan por jardín, pasan por la escuela de ellos, colegio, universidades, se hacen profesionales, empresarios, financian todo esto lo que ellos vivieron en algún momento. Es un círculo cerrado que se maneja en ese sentido. Ahora, todo esto, ¿no? ¿Qué dice la Biblia sobre las doctrinas de los mormones? Uno, la Biblia dice que Jesús no es solo otro, uno más de los hijos de Dios, como presuponen el mormonismo. Acuérdense de Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 18 y Gálatas 4, 4 al 5, afirma, vamos a leer a ver Gálatas sobre todo, Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5. ¿Un voluntario que quiera leer? De hijos. Fíjate que dice de alguna manera, no dice la Biblia que era de otro hijo, no, dice cuando fue tiempo, cuando se manifestó, cuando Dios quiso enviar, dice, mandó en ese sentido, se manifestó, dio a conocer como el Hijo de Dios. Ahí no, el 5 dice, pero cuando llegó el momento oportuno, dice, Dios nos mandó a su Hijo que nació de mujer y vivió bajo la ley. Nosotros conocemos o hemos leído todo el proceso del embarazo de María, el tiempo que tuvo que ser huido hasta Egipto porque Herodes determinó que tenían que morir todos los niños. Vemos cómo el Señor cumplió toda la ley. No fue un misterio, algo que de la noche a la mañana, pero no, el Señor cumplió toda la ley. ¿Ve? Refutamos que sea un hijo sobrenatural solamente de Dios, no. Dice, la Biblia dice que nosotros no habíamos nacido como hijos de Dios en el cielo, o sea que somos hijos de los dioses y el Dios del cielo, que al nacer, esta palabrita no sé qué es, ser dioses después, o llegar a ser dioses después. No, la Biblia dice que nosotros no nacimos en el cielo o somos descendientes de los hijos de los ángeles. Más bien en Gálatas, ¿se acuerdan? Capítulo 2, versículo 1 al 9, ¿qué dice? Vosotros estáis muertos en delitos y pecados, pero dice Cristo nos amó y nos adoptó como sus hijos. Somos hijos de padre y madre, no somos hijos descendientes de los ángeles, nada de eso. Pero ellos sostienen que de alguna manera es eso lo correcto. C. Los mormones dicen necesitan que se les diga que los términos de salvación y redención son lo mismo. Que aquí mismo en la tierra, la maravillosa gracia de Dios hace vivir el alma que está muerta en delitos y en pecados. Para ellos el término la salvación y la redención es lo mismo.
Según la Biblia, o por la interpretación de la palabra, la salvación es una cosa y la redención es otra cosa. ¿Qué es la salvación? La salvación es que Dios me libra de la eterna condenación. Redimir es, me saca de este lugar, me pone en este lugar, pero para seguir viviendo a la manera para que fui redimido. Eso es lo que se hacía con los esclavos. ¿Qué hacían? Veían una familia, compraban a este chico, esta chica, llevaban a casa de otra familia, seguía siendo perteneciente a esa familia, pero ya no vivía como esa familia, sino haciendo las órdenes de esta familia. Eso fue redimir. Pagaban miseria, por supuesto, ¿no? Por los esclavos. Pero el Señor nos redime, nos compra, nos perdona, nos declara como hijos de Dios, por ejemplo. Con todas las bendiciones, dice capítulo 1 hasta el versículo 3 en realidad de Efesios. Bendecido, dice, con todas las bendiciones espirituales. ¿Se acuerdan? Ahí dice amado, aceptado para su gloria, perdonado, justificado. 1:13 al menos dice, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, en ese sentido, también contradecimos, es lo que dice la Biblia, que no somos hijos de dioses, de los ángeles, sino que más bien nacemos en pecado y estamos muertos en delitos. Los mormones y sus profecías no se han cumplido, ¿sí? La Biblia dice que el profeta que debe ser probado por lo que dice Deuteronomio 18. Muchas profecías ellos de alguna manera han dicho que iba a pasar, iba a suceder, y no sucedió. Según Deuteronomio 18, según la Biblia, si fuéramos biblicistas, esas personas tendrían que ser muertas, porque así era en el Antiguo Testamento. Cualquier hombre decía ser profeta y ellos decían y no se cumplía, todo el pueblo se juntaba, lo apedreaba y terminaba la falsa enseñanza. Bueno, así debería ser, pero tampoco lo vamos a hacer así, ¿verdad? Las buenas obras no sirven para alcanzar la salvación, lo que ellos decían, ¿no? Acuérdense qué decían ellos: guardar los mandamientos, guardar la ética, guardar la moralidad de la iglesia y un montón de cosas. Nosotros con la palabra de Dios de Efesios 2, 8, 9, Hebreos 7, 27, habrá alguien que lea ese pasaje de Hebreos, porque Efesios lo conocemos quizás más cerca. Hebreos capítulo 7, versículo 27, mira lo que dice. ¿Quién tiene? A ver. 7:27. ¿Ninguno? Bueno, a ver, dice así entonces, mira lo que dice este pasaje en esta traducción. No es como cualquier otro sacerdote. Los otros sacerdotes tenían que ofrecer sacrificio todos los días, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Acá viene, pero Jesús no necesita hacer eso. Él ofreció un solo sacrificio. ¿Qué dice ahí? Una sola vez para siempre. ¿Ves? Entonces, las buenas obras nos sirven para alcanzar la salvación. Ni siquiera los sumos sacerdotes podían salvar, más bien para interceder por la salvación del pueblo. Ellos primero debían ofrecer un sacrificio por su pecado. Una vez arreglado el problema de ellos, la parte espiritual con Dios, recién podían recibir todas las ofrendas del pueblo y ofrecer en paz para el resto del pueblo. Bueno, ¿cómo se identifican? Bueno, ahí tienen algunas fotografías, mira, todos de la congregación de los mormones andan así, algunos en bicicleta, bueno, puede ser en auto, a pie, lo que sea, pero lo característico es pantalón negro, camisa blanca, manga larga o manga corta, pero con su sellito acá, la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Una señal gráfica también de esas iglesias es un ángel con una trompeta. Siempre, en todos los demás, acá no tienen, pero generalmente se identifican también así. Ah, sí, en Buenos Aires están las dos. Acá no creo que tienen ni una ni la otra, creo. No me fijo. ¿Puede ser? No sabía eso. Puede ser. Bueno, ahí tienen la Biblia y el libro de los mormones, ¿sí? Ese es el libro de los mormones y bueno, la Biblia común, la Reina Valera.
algo que se caracterizan también, son muy estudiosos, muy dedicados, mucho de estudiar, de investigar, de leer, para tratar de sostener aquello. Tenemos tiempo todavía. Iglesia Adventista del Séptimo Día, conocidos también como los subatistas. La palabra adventista significa advenimiento o llegada. ¿Cuándo fue fundada? En 1844. ¿Cuándo dijimos que fue fundada los mormones? 1830. ¿Cuánto de diferencia hay? 14 años. En realidad, los adventistas y continuación los testigos de Jehová van a salir en realidad de los mormones. ¿Por qué? Porque estos tres líderes que estaban trabajando juntos en realidad no estuvieron de acuerdo y empezaron a tener su posición y empezaron a dividirse. Ya vamos a llegar por ahí. Bueno, los líderes de estas iglesias, Elena, James, Joseph y John, ahí están los apellidos, estos son, pero sobre todo la que ahí puso una línea de pensamiento, de trabajo, es esta señora Elena White. Ella supuestamente también recibió revelación, pero vamos a leer el material. ¿En qué nos diferenciamos con los adventistas? Los adventistas, dice, mira, pensaron que habían encontrado la llave del reloj profético, pero quedaron desilusionados cuando Cristo no apareció. Guillermo Miller debería haber tomado en serio las palabras de Jesús referente a su retorno, lo que decíamos Mateo 25:6. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Los adventistas de alguna manera, ¿sí? Colocaron también fechas del retorno del Señor. Y no, eso es absurdo. La Biblia dice que solo el Padre sabe, no saben ni siquiera los ángeles, no le es revelado todo aquello. Todavía hay muchos, dice, que creen que los adventistas son una denominación evangélica, más. De hecho, hay que admitir que se parecen mucho a nosotros, ya vamos a llegar ahí, usan la misma Biblia que nosotros, escucha, cantan los mismos himnos, tienen un culto y un liderazgo espiritual muy parecido también. Además, ellos evangelizan, casi ni se nota que tienen un mensaje diferente al nuestro. Su nombre real es Iglesia Adventista del Séptimo Día. El título adventista se da, dice, en base de la palabra advenimiento. Ellos proclaman la segunda venida de Cristo a la tierra y se hacen llamar el séptimo día porque guardan el día de reposo del sábado constituido en la ley hebrea. A ver un poquito el resumen de estos comentarios. De alguna manera, mucha gente piensa y sigue creyendo y sosteniendo que también ellos son creyentes. Sí, yo tengo justo un vecino, a mi lado derecho sería, entrando sería la mano izquierda. Él es un fiel y alguna vez hemos charlado con él. Él dice que es creyente, pero cada nada se manda sus chupes, digo yo ahí. Y no muestra realmente ser creyente, porque un convertido no puede practicar lo que venía haciendo normalmente. Más allá de eso, de alguna manera ellos sostienen de que, no solo sostienen, sino que cantan, tienen un liderazgo de ancianos, de diáconos, o a veces los obispos. Es similar que nosotros. Muchas de las canciones a veces son generadas de esas iglesias, la que aún nosotros cantamos. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿no? Muchas de las actividades que nosotros hacemos también ellos hacen, ¿sí? Por eso muchas veces se confunde, y este es el famoso, uno de los pastores para América Latina, es Pastor Bullón, ¿sí? Lo retransmiten muchas FMs aún de acá de la zona. Y es un adventista, no tiene la doctrina correcta, ya vamos a ver por qué. Fíjate lo que tenemos, por decir así, puntos en común. Antes que nada vamos a poner en lista, dice, los puntos que ellos sostienen en común como nosotros. Fíjate, 1, la inspiración del canon bíblico del Antiguo y el Nuevo Testamento. La Iglesia Adventista cree en la inspiración de la Biblia absoluta como nosotros creemos, Antiguo y Nuevo Testamento. La Santa Trinidad, ¿ve? No es como el otro grupo que van a ir negando, ¿no? Ellos creen en la Santa Trinidad. Dios como único ser supremo y creador de todo. Nosotros también creemos eso. Sostenemos y vamos a creer que Él es el único supremo y creador de todo. La personalidad y la divinidad del Espíritu Santo. ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de la personalidad?
que es un Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero que es en Dios Trino. También nosotros creemos en eso, ¿verdad? Por esos puntos en común. La naturaleza pecaminosa del ser humano. Ellos sostienen que el hombre por naturaleza es pecador. Y eso dice la Biblia, y eso también nosotros, por eso digo, parecerían ser creyentes, pero ya vamos a ver en qué es que no estamos de acuerdo y por esa razón consideramos que no son nuestros hermanos en la fe. La muerte expiatoria de Cristo y su resurrección. También ellos sostienen que Cristo murió, que lo sepultaron, que resucitó, y no solamente eso, sino que fue para expiar de los pecados. Hasta aquí podríamos decir son nuestros colegas, pero no lo es. La vida eterna para los salvos. También creen ellos en una salvación eterna. Aquel que se arrepiente, aquel que conoce al Señor va a ser salvo eternamente. La iglesia local y la celebración, escucha esto, de las ordenanzas, cena y bautismo. Ellos también hacen Santa Cena, ellos también hacen el bautismo por inmersión. ¿Sí? Deben saber, hay 3 clases de bautismo en general en el mundo. La inmersión, que es el mandato del Señor, la aspersión, donde la persona que bautiza tiene una fuente, algo, y lo salpica con agua, y por el derramamiento, donde también se lo sienta la persona y se riega 1 litro, un poco más de agua. Esos son los 3 bautismos en el universo. Pero el verdadero bautismo que habla la Biblia es por inmersión, por sumergirle, por hundirle, por cubrirle con agua. Ellos no creen, acá venimos con los puntos de alguna manera, ellos no creen en el arrebatamiento, ¿sí? La iglesia del Señor, por siglos, ¿sí? Por años hemos sostenido que la iglesia del Señor va a ser arrebatada, pero no porque se nos ocurre, sino porque hay unas marcas teológicas que demuestran que la iglesia dice, antes del gran dolor, la iglesia será arrebatada. Fácil entender. Si usted agarra, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, capítulo 1, hasta el capítulo 3, va a mencionar muchas veces la palabra iglesia, o sea, nosotros. Del capítulo 3, final del capítulo 3 en adelante, en realidad del 22 en adelante, hasta el final del libro de Apocalipsis, usted no va a encontrar una palabra referente a la iglesia actual. Sí en forma futura, que la iglesia vendrá, morará, pero para venir, para morar, yo tengo que estar en otro lugar, ¿sí? No puedo decir, voy a morar, pero es porque ya estoy ahí. No, ya soy de ahí. Para yo llegar, tengo que estar en otro lugar. Bueno, es lógico entender que la iglesia va a ser arrebatado antes de la tribulación, antes de la gran tribulación, porque ese es el plan de Dios soberanamente. Ahora veamos, dice, las diferencias básicas de esta organización y la iglesia de Cristo. Por ejemplo, revelaciones extrabíblicas. Los adventistas consideran a los escritos de Ellen White como consejos inspirados de Dios, por lo que no se puede contradecir o acusarle de error. Creen que el Espíritu Santo iluminó su mente para poder tener visiones de eventos futuros y dar las instrucciones más precisas a los hijos de Dios durante los últimos tiempos. Con solo tener ese tipo de revelaciones extra bíblicas, que por supuesto añaden y restan mucho al mensaje bíblico, ya ellos están en una gran falta. Por eso no es todo, tenemos que conocer otras cosas más. Intelectuales, he escrito mucho por ello. Ahora, con solo el hecho de pensar que una mujer recibió una revelación y tienen, sí, su literatura, y que eso es más importante que la Biblia, ya estamos cerrados. Porque nuestra fe tiene que estar basada en la palabra de Dios, no en un libro, no en una literatura. Vuelvo a insistir, no estoy en contra de la literatura, de libros, es bueno leer, tener para estudiar, pero no me determina mi enseñanza, no me determina mi línea de conducta. Lo que me determina es la Biblia y a través de su enseñanza. Algunos ejemplos donde no estamos de acuerdo. Ahí, por ejemplo, el adventista tradicional ha adoptado las siguientes posiciones con respuesta a los debates doctrinales. Por ejemplo, justicia por fe. La justicia por fe incluye tanto la justificación como la santificación. Nuestra posición delante de Dios descansa tanto en la justicia imputada con la justicia impartida de Cristo. La obra de Dios en mí, por mí y en mí, la justificación es solamente para los pecados cometidos
en el pasado. A ver, ellos dicen que de alguna manera la justificación por la fe es por los pecados pasados. Por eso es que ellos son celosos en que tienen que vivir impecable hasta llegar a Dios. Volvemos a Hebreos, donde habíamos leído, capítulo 7, versículo 25 al 28, dice que Dios perdona todos nuestros pecados y nos acepta como Señor. Y lo vamos a leer, mira, ya que estamos ahí en Hebreos, habíamos quedado, venía. Yo les leo, versículo 25 y 26, porque el 27 y 28 habíamos leído. Mira lo que dice 25. Entonces puede salvar para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, pues vive para siempre y está listo para ayudarnos cuando se presenten ante Dios. Refiriéndose a la persona de Jesucristo, dice, el escritor está diciendo, Él es el que puede salvar eternamente a los que se acercan a Él. ¿Ve? Versículo 26, ya habíamos leído, 26. Jesús es la clase del sumo sacerdote que necesitamos. Es santo, no ha hecho nada malo. Es puro y no se deja influenciar por los pecados. Ha sido elevado a los cielos. Entonces, cuando ellos hablan de justificarse por la fe, ellos piensan que solamente pueden ser salvados de los pecados de hasta ese momento, que de aquí en adelante depende en la persona si va a ser salvo o no a través de una buena conducta. ¿Dice eso la Biblia? No. Eso, bueno, no es licencia, entonces, ok, soy salvo, entonces vivo como sea. No. Ninguna persona puede vivir a su manera si realmente ha conocido al Señor. Porque Él ya no vaya a este tiempo ya. Se le murió la esposa, ha traído a otra señora, está conviviendo ahora. Y cada vez que charlamos digo, ¿y eso? Usted sabe, dice, soy hombre. Absurdo, pero bueno, me fui. La idea es que ellos creen que cuando por la fe sí son perdonados, ¿sí? Pero los pecados hasta ese momento. Pero que de aquí en adelante, hasta cuando lleguen a la presencia del Señor, ellos tienen que cuidar, tienen que trabajar. Y ahí entra, no comer cerdo, ellos no comen cerdo, guardar el sábado, ¿sí? De alguna manera, y hay otras muchas reglas más, similar a una doctrina de hombres en realidad. Y la palabra de Dios, yo no encuentro eso. Guardar el sábado era para los hebreos. Acuérdense, Jerónimo XV cambió el calendario judaico, ¿sí? Por supuesto que los judíos tienen otra fecha, ¿sí? Los japoneses tienen otro calendario, ¿sí? Nosotros estamos recién hoy que es 7, ¿no? 7 de octubre. En otros países ya es 8, ya es 12 en algunos países. En otros países está amaneciendo, está anocheciendo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, ellos de alguna manera creen que sí es por fe, pero hasta ese momento, no todo el resto de la vida. Pablo, ¿qué dice? Capítulo 2, versículo 20 de Gálatas, por ejemplo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo. Y lo que ahora, escuchen lo que dice, ¿no? Y lo que ahora vivo, dice, lo vivo en la fe en Cristo Jesús, que me amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Entonces, una mala interpretación, por esa razón, es considerada una secta. Por supuesto que ellos no van a decir que son secta. ¿Por qué? Porque acordate los 10 puntos en común que tienen con nosotros. Por eso parecen ser creyentes. Además, hay de acá de Palpalá, de Monterrico, sale una FM que a Sausa a veces me llega en el mismo dial, llega el Calisto de la radio cooperativa y llega a veces a la noche la otra radio, la adventista. Hoy es tu tiempo, no, hoy es tu tiempo, no. Que se me fue el nombre del programa ese que llega. Parecería cristiana. Lo mismo canciones que pasa la otra radio, pasa. Por eso mucha gente se confunde en no saber diferenciar. Llegamos al punto 2 más. La naturaleza humana de Cristo. La naturaleza humana de Cristo. Jesucristo dice poseía una naturaleza humana, que no solamente fue debilitada por el pecado, sino que tenía, escuchen lo que dice, ¿no? Propensión al pecado mismo. Su naturaleza era como la de Adán. Después de la caída, a causa de su éxito en vencer al pecado, Jesús es principalmente nuestro ejemplo.
Pero ¿qué dice la Biblia? Por ejemplo, en capítulo 5, versículo 21 de Corintios. Al que no conoció pecado, ¿qué dice? A ver. Por nosotros se hizo pecado. No que era un pecador, no, se hizo pasar, tomó nuestro lugar. Pero ellos dicen que de alguna manera es humano, fue débil, ¿sí? Por el pecado, era propenso, pero como venció, dice, el pecado, entonces dice, es el hombre perfecto como ejemplo. Y tiene algo de verdad en realidad, si analizamos bien. Venció el pecado, las 3 tentaciones, ¿se acuerdan? Venció, no se dejó dominar, pero no es que solo por eso fue declarado como el Hijo de Dios, no, Él siempre fue Hijo de Dios. ¿En qué momento nosotros escuchamos o vemos por la historia que Dios el Padre le dice ahí en el bautismo, por ejemplo, visible, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿sí? Se abre los cielos, dice eso, yo eso creo literalmente que fue así, y se escucha una voz, ellos y los discípulos y toda la gente que estaba diciendo, a Él escuchad, Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia, o sea, Él es agradable. No creemos que solo porque no se dejó tentar es declarado Hijo de Dios, no. Yo seguro que eso no sabían lo que creían los adventistas. Bueno, esta es la doctrina que ellos creen, por eso no se considera como una iglesia de Cristo. Ahí terminamos con esto. Los eventos de 1800, bueno, ahí está el otro pasaje, ¿no? De 2 Pedro 1, 22 al 25. Ahí también, o lo leemos, a ver, yo estoy cerca. Mira, vamos a leer. 2 Pedro capítulo 1, versículo 22 al 25. 1 Pedro. Ahí está. 1, 22. No hay. Tiene que ser primera, sí, está mal escrito ahí. Dice, obedeciendo la verdad se ha purificado y puede amar sinceramente a los hermanos. Ámense uno de otro corazón. Pues ustedes nacieron de nuevo, no por medio de padres mortales, sino por medio del mensaje vivo y eterno de Dios, que está escrito. Los seres humanos son como la hierba, toda su gloria es como una flor silvestre. La hierba se seca y la flor se cae, pero el mensaje del Señor vivirá para siempre. Pero el punto es en esta parte, mira lo que dice, obedeciendo la verdad se ha purificado y pueden amar sinceramente a los hermanos. Ámense, pues ustedes nacieron de nuevo por medio de los padres mortales, sino por medio del mensaje de ¿qué? Vivo y eterno de Dios, ¿sí? Jesús no solo fue un gran hombre que venció las tentaciones, sino que Él es eterno. La flor se cae, la hierba se marchita, dice, pero la palabra de Dios, Dios mismo permanece para siempre. Ahora, a ver, llegamos a entender esto también. A veces uno dice, esta es la Biblia, ¿sí? Pero este es el deseo de Dios escrito, es Dios mismo revelado a través de la Escritura. Dios decidió que sea así, porque si Él hubiese querido, podría haberse seguido hablando a través de lo que venía hablando, de sueños, visiones, profetas y etcétera, etcétera. Pero Él decidió que ahora haya un libro llamado la Sagrada Escritura, bueno, para los judíos del Torá, que esté escrito lo que Él quiere hacer o lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Entonces, en ese sentido tenemos la palabra de Dios. Jesús entró, dice, al segundo compartimiento del santuario, dice celestial, en 1844, por primera vez el 22 de octubre del 800, e inició un juicio investigador. Este juicio es el cumplimiento de la segunda fase de la obra expiatoria de Cristo. Eso es lo que sostienen ellos. Ellos creen que en esta fecha, el 22 de octubre del 844, entró Jesús para de alguna manera terminar de expiar la salvación de los seres humanos. Terminamos de leer en Hebreos y encontramos muchos versículos que Él ofreció su cuerpo una sola vez para siempre. Ya no hay más ofrenda alguna que pueda ser por ningún otro ser humano. Bueno, no vamos a dar más, quedamos ahí.
Quedamos en el punto número 4, si Dios lo permite. La seguridad de salvación, ¿qué es lo que creen ellos? Bien. Terminamos. Oramos y terminamos.